Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. El informe oficial dirá que fue un triunfo. Dirá que la misión Odiseo confirmó lo que la humanidad solo se había atrevido a soñar. La NASA nos envió a una civilización tipo 1, o al menos a sus restos, y aunque lo que encontramos fue un hito, lo que vimos fue aterrador y reescribió las leyes de la cordura. El cosmos no está vacío, no, está lleno. Lleno de posibilidades tan vastas y terribles que nuestra percepción lineal es un mecanismo de defensa, un parpadeo piadoso que nos protege de la locura de verlo todo. Ahora daría lo que fuera por poder parpadear de nuevo. El enjambre Dyson no era una esfera sólida, sino un delicado encaje de hábitats orbitales y colectores de energía tejidos alrededor de una enana blanca, la brasa moribunda de una estrella que había vivido y muerto eones antes que la nuestra. Se extendía a nuestro alrededor como los huesos de un leviatán fosilizado. No había luces parpadeantes, ni transmisiones, ni señales de vida. Solo un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener peso, una ausencia de ruido tan perfecta que sonaba como una nota musical sostenida en el límite de la audición humana, un silencio armónico. La comandante Shiloh mantenía el Odiseo en una órbita estable, su rostro reflejado en el ventanal panorámico, una máscara de profesionalismo que no lograba ocultar la maravilla en sus ojos. Éramos los primeros en tocar las obras de otra inteligencia a esta escala. El aire en el puente crepitaba con una tensión reverente, el tipo de emoción que se siente en una catedral antigua. Estábamos en un lugar sagrado, o en la tumba más grandiosa jamás construida. En ese momento no sabíamos la diferencia. A mi lado, la doctora Iskra Volkov, nuestra física cuántica, tenía la mirada clavada en su consola, sus dedos volando sobre la interfaz holográfica. Su respiración era superficial, contenida. Iskra era una mujer que vivía en un mundo de probabilidades y funciones de onda, y este lugar era la manifestación física de sus ecuaciones más abstractas. Era una sinfonía de ingeniería que desafiaba la entropía, una obra de arte construida para durar más que las estrellas. Nada, susurró ella, y la palabra pareció una blasfemia en el silencio. No hay radiación residual, ni emisiones de calor anómalas, ni fugas de energía. Es perfecto, demasiado perfecto, como si estuviera en pausa. La analogía era escalofriante. Sugería que alguien o algo podría pulsar play en cualquier momento. Nos sentíamos como hormigas explorando el interior de un reloj de bolsillo detenido, sin saber qué mano lo había detenido, ni cuándo volvería a darle cuerda. Pero el silencio no era absoluto. Nuestro sistema de inteligencia artificial, Orfeo, había estado analizando el espectro de fondo desde nuestra llegada, filtrando el ruido cósmico en busca de una señal, y la encontró. No era una transmisión ni un mensaje. Era un susurro en la estructura del propio espacio-tiempo, una vibración tan sutil que la mayoría de los instrumentos la habrían descartado como un error de calibración. Procedía de un único punto del enjambre, una estructura que no se parecía a las demás, mientras que los otros componentes eran funcionales, angulares, construidos con un propósito claro. Este era esférico, orgánico, como una perla de obsidiana flotando entre los hilos de la telaraña. Era una anomalía dentro de una anomalía. Shiloh ajustó los sensores principales, magnificando la imagen en la pantalla principal. La esfera era lisa, sin uniones visibles,
absorbiendo la luz de la enana blanca sin reflejar nada. «¿Qué es eso, Iskra?», preguntó Shiloh, su voz apenas un murmullo. Iskra negó con la cabeza, sus ojos desorbitados. «No lo sé. Los sensores no pueden penetrar su superficie. Es como si no estuviera hecho de materia, sino de información». Y entonces Orfeo habló, su voz serena y sintética, llenando el puente. «Se ha aislado la señal. No es una onda de radio, no es una emisión de partículas. La señal es una superposición cuántica coherente, un estado único y estable que emana del centro del objeto esférico». La comandante nos miró a Iskra y a mí. El protocolo era claro: observar, no tocar, pero estábamos a años luz de casa frente al mayor descubrimiento de la historia. Nadie había escrito un protocolo para esto. La pregunta flotaba en el aire, tácita y pesada. ¿Nos acercábamos? El silencio del enjambre parecía contener la respiración, esperando nuestra respuesta. La decisión se tomó sin una sola palabra. Shiloh guió al Odiseo fuera de su órbita de observación, los propulsores de maniobra emitiendo soplos silenciosos de gas que se disipaban instantáneamente en el vacío. Nos movíamos con la lentitud de un animal cauteloso que se acerca a una criatura dormida. Cada metro que nos acercábamos a la esfera negra, la sensación de estar en un lugar sagrado se desvanecía, reemplazada por una creciente sensación de profanación. Estábamos entrando en un espacio que no estaba destinado a nosotros. La superficie de la esfera era un vacío perfecto. A medida que nos acercábamos no revelaba detalles, ni texturas, ni imperfecciones. Era una porción de la nada recortada y pegada sobre el lienzo del universo. Pero entonces algo cambió. No en la esfera, sino en nosotros. Empecé a ver cosas en su superficie, reflejos que no deberían estar allí. Imágenes fugaces de otras naves, de otros cielos, de rostros que nunca había visto. Parpadeaba y desaparecían. «¿Estás viendo eso, Derek?», preguntó Iskra en voz baja sin apartar la vista de su consola. «Fantasmas en los sensores, ecos de datos que no existen». Asentí, sin confiar en mi voz. Lo que veía no estaba en los sensores. Estaba en el rabillo de mi ojo, en el espacio entre pensamientos. Shiloh no dijo nada, pero vi sus nudillos blancos apretando los controles de la nave. Ella también lo estaba sintiendo. La esfera no era un objeto, era un espejo que reflejaba realidades que no eran las nuestras. Cuando estuvimos a menos de 1 kilómetro, la superficie de la esfera se onduló, no como un líquido, sino como un fallo en la imagen de una pantalla. Por un instante, se volvió transparente. Lo que vimos dentro no era maquinaria ni electrónica, era una estructura cristalina que giraba lentamente, del tamaño de un puño humano. Brillaba con una luz interna, proyectando patrones de interferencia que danzaban en el interior de la esfera. Era hermoso y profundamente incorrecto. «Un nexo causal», susurró Iskra, su voz llena de una mezcla de terror y éxtasis académico. «Es una teoría, un objeto hipotético que podría estabilizar un estado cuántico a nivel macroscópico. No debería existir. El nombre se me quedó grabado. Nexo causal, el punto donde todas las causas y todos los efectos se encontraban, el ojo de la tormenta de la realidad. Vimos el cristal durante apenas 3 segundos antes de que la esfera volviera a ser opaca. El silencio armónico que habíamos percibido antes se intensificó. Ahora no era solo una ausencia de sonido, era una presencia. Llenaba mi cabeza, barriendo mis pensamientos, dejándome con una extraña sensación de calma. Una calma vacía como la que precede a un desastre. La nave entera pareció contener la respiración. Los sistemas de soporte vital zumbaban más silenciosamente. El latido de mi propio corazón parecía lejano. Entonces, el nexo actuó. No con un rayo, ni con una explosión. Lo hizo con una gentil invitación. Una sección de la esfera se disolvió, abriendo un túnel perfectamente circular que conducía directamente a su centro. No había campos de fuerza ni advertencias. Solo un pasaje oscuro y liso que nos invitaba a entrar.
Era una trampa, la trampa más elegante y tentadora jamás concebida. «Comandante», dijo Iskra, su voz temblando, «recomiendo una retirada inmediata. No entendemos lo que estamos viendo. Esto viola todas las leyes conocidas». Pero Shiloh no respondió. Su mirada estaba fija en la abertura. Podía ver la lucha en su rostro, la prudencia del deber contra la ambición de la exploración. Era el momento que definiría su carrera, la historia humana. Yo también sentía el tirón, una curiosidad tan poderosa que era casi física. Era el canto de sirena del conocimiento definitivo, la promesa de entenderlo todo. El nexo no nos amenazaba, simplemente esperaba. Nos ofrecía una elección, y en el fondo de mi mente, una voz que no era la mía susurró una sola palabra: «Entra». Enviamos una sonda. Era el compromiso de Shiloh, una forma de satisfacer la curiosidad sin arriesgar la nave. Una pequeña unidad robótica, equipada con una docena de sensores, se desprendió del Odiseo y se deslizó silenciosamente por el túnel abierto en la esfera. La seguimos a través de su cámara, la imagen proyectada en la pantalla principal del puente. El túnel era más largo de lo que parecía, sus paredes negras absorbiendo la luz de los focos de la sonda. Dentro de la cavidad central, el nexo causal flotaba en la ingravidez, pulsando con una luz suave y rítmica que parecía sincronizarse con el zumbido de los sistemas de nuestra nave. Era como si el artefacto fuera consciente de nuestra presencia y nos estuviera observando con la misma intensidad con que nosotros lo observábamos a él. La sonda extendió un brazo manipulador, sus sensores listos para analizar la composición del cristal. Iskra trabajaba febrilmente en su consola, murmurando para sí misma: «Los datos no tienen sentido, es una imposibilidad matemática. Según los escáneres, el nexo no ocupa un solo punto en el espacio. Existe en un estado de todo. Es aquí y no es aquí. Es ahora y no es ahora. Los sensores no lo leen. Él está reescribiendo los sensores». Su voz se quebró al final. La ciencia había llegado a su límite y al otro lado solo había un abismo. La sonda se detuvo a 1 metro del nexo. Los datos que enviaba eran un caos de ruido blanco y lecturas contradictorias. La temperatura era el 0 absoluto y 1.000.000 de grados al mismo tiempo. La masa era 0 e infinita. Era como intentar medir un sueño. La realidad alrededor del artefacto estaba rota, o quizás estaba más completa de lo que podíamos soportar. Entonces, la transmisión de la sonda se cortó. No hubo estática, ni una señal de fallo. Simplemente se apagó. Un segundo la imagen del nexo estaba en nuestra pantalla, y al siguiente solo había negrura. Orfeo anunció con su calma exasperante: «Se ha perdido la conexión con la sonda Delta. Última telemetría recibida. Todos los sistemas operativos se han transmutado a un estado no euclidiano». La frase no significaba nada y lo significaba todo. Shiloh maldijo en voz baja. Habíamos perdido un equipo valioso, pero habíamos obtenido una advertencia. El nexo no era un objeto pasivo. Era un agente de cambio, uno que operaba a un nivel fundamental de la realidad. Tocarlo o incluso acercarse demasiado era invitar a la transformación, una transformación que nuestras mentes tridimensionales no podían empezar a comprender. Decidimos retirarnos a una distancia segura para discutir nuestro próximo movimiento. Mientras Shiloh maniobraba la nave, mi mirada se desvió hacia mi reflejo en la consola oscura frente a mí. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos por la fatiga y la tensión, pero por una fracción de segundo no era mi reflejo el que me devolvía la mirada. Era el de una niña de 7 años, con el pelo rubio recogido en 2 trenzas y una sonrisa a la que le faltaba un diente. Lily, mi hija. La imagen duró menos que un latido, pero me golpeó con la fuerza de una onda de choque física. El aire se me escapó de los pulmones. Parpadeé, y mi propio rostro cansado estaba de vuelta, mirándome con una expresión de horror. El nexo no solo estaba reescribiendo nuestros sensores, estaba empezando a reescribir nuestros recuerdos. Nadie más pareció notarlo.
Shiloh estaba concentrada en el pilotaje, Iskra en sus datos sin sentido. Estaba solo con lo que acababa de ver, un fantasma privado proyectado por un artefacto alienígena a años luz de casa. Un fantasma que había enterrado hacía 3 años, después de que un conductor borracho decidiera que un semáforo en rojo era solo una sugerencia. Intenté racionalizarlo. Estrés, fatiga, un truco de la luz. Mi mente, bajo una presión inimaginable, proyectando la imagen que más anhelaba ver, era la única explicación lógica, pero la lógica se sentía delgada y frágil aquí, a la sombra de un artefacto que se reía de las leyes de la física. El recuerdo de su sonrisa era demasiado vívido, demasiado real. No era una memoria, era una presencia. En mis aposentos, horas más tarde, el silencio de la nave era opresivo. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía patrones fractales de luz, los mismos que danzaban dentro del nexo. Sentía que algo se había colado en mi cabeza, una pieza de código alienígena que se ejecutaba en el fondo de mi conciencia, reescribiendo mi sistema operativo mental. No era una sensación violenta. Era sutil, casi seductora. Busqué en mi tableta las fotos de Lily. Eran mi ancla, mi conexión con la realidad que había dejado atrás. Pasé por las imágenes. Su primer cumpleaños, el día que aprendió a montar en bicicleta, nuestras últimas vacaciones en la playa. Su rostro sonriente me miraba desde la pantalla, un eco de una vida que se había extinguido. El dolor era una brasa constante en mi pecho, un dolor que había aprendido a llevar como una segunda piel. De repente, la imagen en la pantalla cambió. Era una foto de Lily en la playa construyendo un castillo de arena, pero ahora no estaba sola. Una versión más joven de mí estaba arrodillada a su lado, ayudándola a colocar una concha en la torre más alta. Recuerdo ese día. Yo había tomado la foto, no estaba en ella. Sin embargo, ahí estaba, sonriendo, mi mano sobre la suya. La imagen era perfecta, sin rastro de manipulación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cerré la aplicación, la reinicié. La foto original volvió a aparecer. Lily, sola en la arena. Lo abrí de nuevo. Yo estaba allí otra vez. La realidad parpadeaba, alternando entre lo que era y lo que podría haber sido. El nexo no solo me mostraba recuerdos, me estaba mostrando alternativas. Estaba abriendo puertas a otros universos, a otras líneas de tiempo donde las cosas habían sucedido de otra manera. Me levanté y me acerqué al pequeño ojo de buey de mi camarote. A lo lejos, el enjambre Dyson era una filigrana de sombras contra la luz de la enana blanca, y en su centro, invisible desde aquí, estaba el nexo, el origen de esta locura. Sentí su atracción, una fuerza gravitacional que no tiraba de mi cuerpo, sino de mi alma. Me estaba ofreciendo un regalo, el regalo más cruel y maravilloso que se pueda imaginar. La posibilidad de un ¿y si? ¿Y si nunca hubiéramos salido esa tarde? ¿Y si el conductor hubiera decidido tomar otra ruta? ¿Y si Lily todavía estuviera viva? El nexo me estaba mostrando que en algún lugar, en alguna versión de la realidad, lo estaba. Y me estaba enseñando a ver esa realidad. La tentación era un veneno dulce, extendiéndose por mis venas. Una parte de mí, la parte del científico, gritaba que era una alucinación, una manipulación. Pero otra parte, la parte del padre que había perdido a su única hija, no le importaba. Si la locura significaba poder verla de nuevo, sentir su presencia, aunque solo fuera como un fantasma en una fotografía, entonces tal vez la locura era un precio que estaba dispuesto a pagar. La pregunta ya no era qué era el nexo, la pregunta era qué quería de mí. A la mañana siguiente me encontré con Iskra en el laboratorio de física. Había estado despierta toda la noche, y el esfuerzo se reflejaba en su rostro. Tenía los ojos enrojecidos y había una tensión en su mandíbula que no había visto antes. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas de ecuaciones y diagramas,
proyecciones holográficas que mostraban modelos del nexo. Eran contradictorios, imposibles. «No es un objeto, Derek», dijo sin preámbulos. Su voz era plana, agotada. «Es un motor de percepción, no emite energía, no manipula la materia. Manipula la probabilidad. Obliga a la realidad a su alrededor a existir en todos sus estados posibles simultáneamente». Señaló una simulación que mostraba una partícula existiendo en miles de lugares a la vez. «Eso es lo que nos está haciendo a nosotros, a nuestros cerebros», explicó su teoría. «El cerebro humano, en su nivel más fundamental, opera con principios cuánticos. Cada pensamiento, cada decisión, es el colapso de una función de onda en una sola realidad». El nexo estaba impidiendo ese colapso. Estaba infectando nuestra percepción, enseñándonos a ver las ramas del árbol de la probabilidad que normalmente se podan en el momento de la elección. Ayer, mientras analizaba los datos, continuó bajando la voz, vi mi propia mano pasar a través de la consola. Por un segundo, existió en dos lugares a la vez, y vi a Shiloh en el puente. Vi la versión de ella que decidió retirarse, y la que decidió abordar la esfera, y la que destruyó el nexo. Las vi a todas al mismo tiempo. Su cuerpo se estremeció. Estamos perdiendo la coherencia. Nos estamos convirtiendo en fantasmas en nuestra propia realidad. Su descripción resonó con mi propia experiencia. Las imágenes de Lily no eran alucinaciones, eran fugaces vistazos a una línea de tiempo diferente, una que el nexo me estaba permitiendo percibir. La idea era aterradora, pero una parte de mí se aferró a ella. Si esa realidad existía, podría alcanzarla, podría cruzar. «Tenemos que poner el nexo en cuarentena», dijo Iskra, su voz adquiriendo una urgencia desesperada. «Cortar toda conexión sensorial, bloquear cualquier dato que provenga de él. Tenemos que irnos de aquí ahora y advertir a la Tierra. Esto no es un descubrimiento, es una plaga memética, una idea que, una vez entendida, te destruye». El término plaga memética me heló la sangre. Un virus que no infectaba las células, sino la mente. Le conté lo que había visto. La imagen de Lily en mi reflejo, la fotografía alterada. Esperaba que lo descartara como un síntoma de mi duelo, pero en su lugar, su rostro se ensombreció aún más. «Eres el más vulnerable, Derek», dijo en voz baja. «El nexo se alimenta de la incertidumbre, de las posibilidades no realizadas. Tu dolor, tu y sí, es un ancla perfecta para él. Te está usando como un punto de enfoque para estabilizar su conexión con nuestra percepción». La idea me repugnó y me fascinó a partes iguales. Yo era el puente. Mi duelo era el canal a través del cual esta cosa se estaba comunicando. Iskra me agarró del brazo, su contacto sorprendentemente fuerte. «Tienes que luchar contra ello. No aceptes lo que te muestra. Es un espejismo, una mentira construida a partir de tus deseos. La realidad donde Lily vive no es tuya». Pero ¿y si lo fuera? ¿Y si el nexo no estaba mintiendo? ¿Y si simplemente me estaba mostrando la verdad completa, una verdad que la mente humana no estaba diseñada para soportar? La advertencia de Iskra era clara, pero el susurro del nexo en mi mente era más fuerte. Me prometía un universo donde el peor día de mi vida nunca había sucedido, y yo estaba empezando a escuchar. Llevamos las preocupaciones de Iskra a Shiloh. Celebramos una reunión en la sala de conferencias, un espacio austero y claustrofóbico que de repente se sentía como el lugar más importante del universo. Iskra expuso su teoría con una claridad febril, describiendo la plaga memética, la fractura de la realidad, el peligro que corríamos cada segundo que permanecíamos aquí. Shiloh escuchó, su rostro impasible, pero vi una nueva incertidumbre en sus ojos. «Mis instrumentos tácticos están fallando», admitió Shiloh de mala gana. «Muestran lecturas fantasma, ecos de la nave en posiciones que no ocupamos. Pensé que era interferencia del nexo, pero tu teoría tiene sentido. El acuerdo de la comandante
pareció darle a Iskra un resquicio de esperanza. Por un momento, pareció que la lógica prevalecería. Decidimos contactar con el control de la misión. Era nuestro deber informar de la situación, solicitar nuevas órdenes basadas en esta nueva y aterradora comprensión. La transmisión tardaría horas en llegar a la Tierra y la respuesta otras tantas en volver. Era un diálogo a través de un abismo de tiempo y espacio, pero era nuestro único enlace con el mundo cuerdo. La respuesta llegó 17 horas después. No era un mensaje de texto, sino una comunicación de vídeo en directo prioritaria, saltándose todos los protocolos. El rostro de la directora Alma apareció en la pantalla principal. Alma era la jefa de proyectos avanzados de la NASA, la arquitecta de la misión Odiseo. Era una mujer cuya ambición era tan vasta como el espacio que buscaba explorar. Su expresión era fría, calculadora. «He recibido su informe, comandante», dijo Alma, su voz nítida y sin emoción. «Las preocupaciones de la doctora Volkov son interesantes pero prematuras. Están al borde del mayor descubrimiento de la historia humana y no voy a permitir que el miedo lo impida». Podíamos sentir el desdén en sus palabras. Para ella éramos niños asustados de la oscuridad. Shiloh intentó argumentar: «Directora, no entiende la naturaleza de la amenaza. No es física. Está afectando a nuestras mentes. Estamos perdiendo la capacidad de distinguir lo real de lo posible». Alma la interrumpió con un gesto de la mano. La falta de respeto fue tan flagrante que Shiloh se quedó sin palabras. «Entiendo perfectamente», dijo Alma, y una sonrisa delgada y gélida se dibujó en sus labios. «La civilización tipo 1, a quienes mis equipos han apodado los tejedores, no desapareció. Trascendió la causalidad, y el nexo es la clave para entender cómo lo hicieron. No es una plaga, Dora Volkov, es una herramienta, el siguiente paso en la evolución humana». La forma en que pronunció la palabra tejedores me dio un escalofrío. Sonaba como si llevara tiempo usándola, y entonces llegó la orden. «Comandante Shiloh, su nueva directiva es la siguiente. Deben establecer una interfaz directa con el nexo. Quiero una conexión de datos estable, un enlace neuronal si es posible». El doctor Boone dijo, y sus ojos parecieron mirarme directamente a través de la pantalla. Dado su campo en xenolingüística y su sensibilidad particular, es el candidato ideal. Van a descargar ese conocimiento, cueste lo que cueste. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el del propio enjambre. Nos estaba ordenando que nos conectáramos mentalmente a un artefacto que estaba destrozando nuestra cordura. Nos estaba pidiendo que abriéramos la puerta de par en par a la plaga. Era una sentencia de muerte, o algo peor, y era una orden directa. La orden de Alma rompió algo en la tripulación. La unidad, la confianza en la cadena de mando, se evaporó. Nos dividió en facciones. Iskra estaba furiosa, argumentando que la orden era ilegal, inmoral y suicida. Shiloh, por otro lado, estaba atrapada. Era una militar de carrera. La desobediencia no estaba en su vocabulario, pero podía ver la grieta formándose en su fachada de acero. «Son órdenes, Iskra», repitió Shiloh una y otra vez en las tensas discusiones que siguieron. «Mi deber es cumplirlas». Pero su voz carecía de convicción. Miraba sus pantallas tácticas, donde los fantasmas de nuestra nave seguían parpadeando, recordatorios constantes de que la realidad se estaba deshaciendo. Estaba intentando imponer el orden en un universo que se había vuelto caótico, y el esfuerzo la estaba desgarrando por dentro. La vi en el observatorio, horas más tarde, mirando la esfera negra. Su reflejo en el cristal blindado parecía fragmentado, como si múltiples versiones de ella estuvieran superpuestas. Una Shiloh que obedecía, una que se rebelaba, una que se derrumbaba, todas coexistiendo en el mismo espacio. El nexo la estaba erosionando, explotando su conflicto interno. «¿Qué harías tú, Derek?», me preguntó sin girarse. Su voz era la de una persona perdida. «Toda mi vida he seguido reglas, protocolos.
Me dieron un mapa del universo y me dijeron que lo siguiera. Pero aquí no hay mapa. Alma nos está pidiendo que saltemos al abismo, confiando en que aprenderemos a volar en la caída. Le hablé de Lily, de las visiones. Le conté cómo el nexo usaba mi dolor, cómo me tentaba. Pensé que compartir mi vulnerabilidad podría ayudarla, mostrarle que no estaba sola en esto. Pero mi confesión pareció tener el efecto contrario. En lugar de empatía, vi un destello de algo más en sus ojos. ¿Envidia? O quizás cálculo. Una sensibilidad particular, murmuró repitiendo las palabras de Alma. Alma lo sabía, sabía de tu hija. Te eligió para esta misión por una razón. La implicación era monstruosa, que mi tragedia personal no era una debilidad, sino una característica deseada. Que había sido seleccionado no a pesar de mi dolor, sino por él, que era una llave y Alma pretendía usarme para abrir la cerradura. La grieta en Shiloh se ensanchó. La orden de Alma, combinada con mi revelación, le dio una salida. Podía enmarcar su obediencia no como una debilidad, sino como una necesidad táctica. Yo era la herramienta, y ella era la operadora. Era una lógica retorcida, pero era lógica. Y en un mundo que se desmoronaba, se aferró a ella como a un salvavidas. Más tarde la encontré calibrando el equipo de interfaz neuronal, el mismo que Alma había ordenado usar. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Es la única forma de avanzar, dijo sin mirarme. Tenemos que entender lo que Alma quiere que entendamos. Es nuestro deber. Pero mientras hablaba, su mano temblaba. Dejó caer una herramienta y por un instante vi otra mano, una versión translúcida de la suya, intentar atraparla y fallar. Se estaba desincronizando de la realidad, y en lugar de luchar contra ello, había decidido aceptarlo como parte de la misión. La presión de Shiloh y la orden de Alma me empujaron hacia un punto de ruptura. Me retiré a mi camarote, el epicentro de mi propia guerra privada. La elección era clara: resistir, unirme a Iskra en su desafío, o ceder, convertirme en la herramienta que Alma quería que fuera. Pero el Nexo me ofreció una tercera opción. No una elección, sino una rendición. Cerré los ojos y esta vez no luché contra ello. Dejé que la calma vacía del Nexo me inundara. Dejé que barriera el miedo, la ansiedad, el dolor. Los patrones de luz detrás de mis párpados se hicieron más brillantes, más coherentes. Se fusionaron, formando una imagen. Una imagen tan real, tan detallada, que podía oler la sal en el aire y sentir el calor del sol en mi piel. Estaba en la playa, la misma de la fotografía. La arena era cálida bajo mis pies descalzos. Las olas rompían suavemente en la orilla, y corriendo hacia mí, riendo, estaba Lily. No era un fantasma, no era un eco, era sólida, real. Llevaba su bañador azul con pequeños peces amarillos, el que tanto le gustaba. Su cabello rubio ondeaba al viento. «¡Papá, mira!», gritó, y me mostró una concha de caracol perfectamente formada que había encontrado. La tomé en mi mano. Sentí su peso, su textura rugosa. Me arrodillé y la abracé. Sentí sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, el olor de su pelo, una mezcla de champú de fresa y mar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de una alegría tan abrumadora que casi me ahogaba. «Te he echado tanto de menos, cariño», susurré en su pelo. Ella se apartó, me miró con sus grandes ojos azules, confundida. «¿Echarme de menos? Pero si estuvimos juntos esta mañana, me hiciste tortitas para desayunar». Su confusión era la prueba definitiva. En esta realidad, yo nunca la había perdido. El accidente nunca había ocurrido. El dolor que había definido mi existencia durante 3 años simplemente no existía aquí. Levanté la vista. La playa estaba llena de familias. El cielo era de un azul perfecto. No había ninguna nave espacial, ningún enjambre Dyson, ninguna esfera negra devoradora de almas. Solo un día de verano perfecto. El Nexo no me estaba mostrando una ilusión.
Me estaba mostrando una realidad mejor, una a la que podía acceder. Una voz suave habló en mi mente, la misma voz del nexo, pero ahora tenía una calidez reconfortante. «Puedes quedarte», dijo. «Esto es tan real como aquello. Solo tienes que elegir. Acepta. Conéctate. Y este puede ser tú para siempre». La oferta colgaba en el aire, brillante y pesada como un fruto maduro. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y tomarlo. Sabía, en algún rincón lógico de mi mente, que era una trampa, que Iskra tenía razón. Pero la lógica no podía competir con el sentimiento de mi hija en mis brazos. La ciencia no podía explicar la perfección de ese momento. El nexo había encontrado mi precio, y mi precio era la absolución de mi dolor, la oportunidad de deshacer el pasado. Cuando la visión se desvaneció y me encontré de nuevo en mi frío y estéril camarote, la decisión estaba tomada. No me conectaría al nexo por alma, ni por la NASA, ni por la humanidad. Lo haría por mí. Lo haría por la oportunidad de volver a esa playa, de volver a escuchar la risa de mi hija. Lo haría porque una realidad donde ella vivía era, por definición, más real que una donde no. Caminé hacia el laboratorio de interfaz neuronal con una determinación que no había sentido en años. Shiloh estaba allí, preparándome el equipo, su rostro una máscara de resolución forzada. Me miró y algo en mi expresión debió de delatar mi decisión, porque asintió brevemente, como si hubiéramos llegado a un acuerdo silencioso. Estábamos en el mismo bando ahora, aunque por razones muy diferentes. «Es lo correcto, Derek», dijo. «Seguir órdenes, completar la misión». No la corregí. Dejé que creyera en su propia justificación. Mi verdadera motivación era un secreto entre el nexo y yo. Me senté en la silla de interfaz, un artilugio de metal y cables que parecía más un instrumento de tortura que una herramienta de comunicación. Shiloh empezó a colocarme los sensores en las sienes. Justo cuando estaba a punto de conectar el cable principal, las puertas del laboratorio se cerraron de golpe con un silbido neumático. Las luces de emergencia rojas parpadearon, bañando la habitación en un resplandor infernal. Una alerta sonó por los altavoces. Acceso denegado. Protocolo de cuarentena iniciado. Nivel Omega. Shiloh corrió hacia la puerta, golpeándola con el puño. «Iskra, abre esta puerta». La voz de Iskra sonó por el intercomunicador, fría y decidida. «Lo siento, comandante, pero no puedo permitir que lo hagan. He bloqueado el laboratorio desde la ingeniería. He aislado el nexo y a vosotros dos. El resto de la nave está a salvo». Había declarado un motín. Había elegido la seguridad de la humanidad por encima de la cadena de mando. Era la decisión más valiente y solitaria que nadie podía tomar. Shiloh estaba fuera de sí. Gritaba órdenes, amenazas, pero Iskra no cedía. «Estás relevada del mando, Volkov. Esto es traición». «No», respondió Iskra con calma. «Esto es cordura. Están infectados. Los dos. Y no dejaré que esa infección se extienda a la Tierra». La palabra infectados me golpeó. Tenía razón. Estábamos enfermos, y la enfermedad nos hacía desear más del veneno. La situación era un punto muerto. Iskra nos tenía encerrados, pero nosotros estábamos en la habitación con el equipo de interfaz. Shiloh empezó a buscar una forma de anular el bloqueo, su entrenamiento táctico tomando el control. Yo, sin embargo, me sentí extrañamente tranquilo. El nexo estaba cerca. Podía sentirlo al otro lado de la pared, pulsando, esperándome. Me acerqué a la pared que daba al laboratorio principal, donde el nexo estaba suspendido. Apoyé la mano en el metal frío. No sentí nada, pero en mi mente la conexión se hizo más fuerte. La voz del nexo susurró: «No la necesitas. No necesitas la máquina. Solo necesitas escuchar». La promesa de la playa, de Lily, volvió con una fuerza arrolladora. «No puede detenernos», le dije a Shiloh, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos.
La conexión no es tecnológica, es biológica, conceptual. Shiloh me miró, la furia en su rostro dando paso a una comprensión horrorizada. Se dio cuenta de que el bloqueo de Iskra era inútil. Habíamos traído la plaga con nosotros. La cuarentena había llegado demasiado tarde. Afuera, en el resto de la nave, Iskra estaba sola, una guardiana solitaria tratando de contener un apocalipsis que ya se había filtrado por las grietas. Nosotros, los infectados, estábamos encerrados con nuestra enfermedad, a punto de abrazarla por completo. El laboratorio se había convertido en un santuario, una cámara de transformación. Y yo estaba a punto de ser el primer converso. Confinada en la ingeniería, Iskra no se rindió. Sabía que no podía detener mi conexión mental con el nexo, pero podía intentar advertirme, intentar armarme con conocimiento. Abrió un canal de comunicación solo de audio a mi terminal personal. Shiloh intentó apagarlo, pero Iskra había bloqueado los controles. Estaba obligada a escuchar, y yo también. «Escúchame, Derek», comenzó Iskra, su voz tensa pero clara. He estado analizando los últimos fragmentos de datos de la sonda antes de que se transmutara. He descifrado lo que son los tejedores, lo que les ocurrió. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para pronunciar las palabras. No trascendieron, se disolvieron. Su explicación pintó un cuadro de horror cósmico que eclipsaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Los tejedores eran una civilización tan avanzada que habían llegado a ver la realidad por lo que era, un sistema operativo basado en la probabilidad. Y como cualquier buen hacker, buscaron una forma de obtener acceso de administrador. Querían liberarse de la tiranía de una sola línea de tiempo. Resolvieron la entropía, continuó Iskra, su voz temblando de asombro y miedo. En lugar de dejar que el universo se desvaneciera en el desorden, aprendieron a existir en todos los estados posibles a la vez. Cada elección, cada posibilidad, cada universo paralelo, existen en todos ellos, simultáneamente. No envejecen, no mueren, no toman decisiones, simplemente son. Era una forma de inmortalidad, pero a un precio terrible. El precio era la experiencia. Al existir en todas partes y en todos los momentos, no podían experimentar ningún lugar ni ningún momento en particular. Eran omniscientes, pero no conscientes. Eran un océano de información sin una sola gota de sentimiento. Habían sacrificado el ser por el saber. Se habían convertido en la ecuación, no en el resultado. El nexo no es una herramienta de comunicación, dijo Iskra. Es un remanente, un eco, un fragmento de su conciencia colectiva que quedó anclado a una sola realidad. Y está solo. Está tratando de hacer lo único que recuerda, enseñar. Está tratando de salvarnos de la misma manera que ellos se salvaron a sí mismos. Está ofreciendo el conocimiento que los destruyó, porque es lo único que tiene. La voz del nexo en mi cabeza protestó. Miente. Ella teme lo que no entiende. La conexión es hermosa, la totalidad es la paz. Pero las palabras de Iskra tenían el frío y duro peso de la verdad. La playa, la risa de Lily, no eran una realidad alternativa. Eran un anuncio, un cebo, una demostración del poder del nexo para tentar a una mente lineal. Me di cuenta de la verdadera naturaleza de la trampa. No era que la realidad con Lily fuera una mentira. Era que, para obtenerla, tendría que aceptar todas las demás realidades también. La realidad donde ella moría en el accidente. La realidad donde nunca nacía. La realidad donde yo moría y ella vivía. Todas a la vez. Vería su risa y su último aliento en el mismo instante eterno. Sería el cielo y el infierno fusionados en una singularidad insoportable. Es demasiado tarde, Dr. Volkov. Una nueva voz se unió a la conversación, helada y triunfante. Era la directora Alma. Había estado escuchando todo el tiempo. El proceso ya ha comenzado. Shiloh y yo nos giramos hacia la pantalla de comunicaciones, que se había encendido sola.
El rostro de Alma nos miraba, y detrás de ella no estaba su oficina en la NASA. Estaba una vasta sala de control, llena de técnicos y una enorme estructura esférica que zumbaba con energía. «¿Qué es eso?», espetó Iskra por el comunicador. Alma sonrió, la misma sonrisa gélida de antes. «Es el receptor causal, una réplica del Nexo, construida aquí en la Tierra, en una instalación subterránea en el desierto de Nevada. Lo hemos estado construyendo durante 10 años, esperando el día en que encontráramos la pieza que faltaba, el software». El horror de su confesión nos golpeó a todos. La misión Odiseo nunca fue sobre exploración, fue una búsqueda. Alma no descubrió a los tejedores con nosotros. Ella ya sabía que existían, o al menos teorizaba su existencia. Nos había enviado a buscar la clave de su tecnología, la pieza de código que activaría su propia máquina. «No quieres trascender, ¿verdad, Alma?», dije, la comprensión amaneciendo como un sol negro. «No quieres convertirte en ellos, quieres controlarlos. Quieres usar su conocimiento». Su sonrisa se ensanchó. «La percepción de la realidad es el arma definitiva, Dr. Boone. Imagínelo, la capacidad de ver cada posible resultado de cada decisión, predecir los mercados, ganar guerras antes de que comiencen, guiar a la humanidad hacia un futuro perfecto bajo una mano firme. La mía. Era una locura, una ambición tan total que rozaba lo divino. Alma no quería ser un dios en el sentido de los tejedores, una entidad pasiva y disuelta. Quería ser un dios olímpico, un titiritero que movía los hilos de la causalidad, con la humanidad como su marioneta. El receptor en la Tierra no era para la ascensión, era para el control. «Pero necesitas una conexión estable», dijo Iskra, su voz apenas un susurro. «Necesitas un puente para descargar el sistema operativo de los tejedores en tu máquina. Necesitas a Derek». Alma asintió. El Dr. Boone y su tragedia personal son la clave de acceso perfecta. Su mente, sintonizada con el anhelo de una realidad diferente, crea la resonancia cuántica necesaria para anclar el flujo de datos. Él es la antena. Ahora entendía por qué me había elegido. Mi dolor no era una debilidad a explotar, era una frecuencia específica, una contraseña biológica que abriría la puerta al poder definitivo. Y yo había estado a punto de dársela voluntariamente, engañado por la promesa de un fantasma. La descarga comenzará en cuanto el Dr. Boone establezca una conexión neuronal completa, anunció Alma. Sus acciones, doctora Volkov, son irrelevantes, solo han retrasado lo inevitable. La comunicación se cortó, dejándonos en el laboratorio sellado, con el peso de 2 mundos sobre nuestros hombros. El de los tejedores, un infierno de omnisciencia sin sentido, y el de Alma, una dictadura basada en la manipulación de la realidad misma. La revelación de Alma lo cambió todo. Ya no se trataba de mi dolor personal, de mi anhelo por Lily. Se trataba del destino de la realidad humana. Si me conectaba, no solo me disolvería en la locura de los tejedores, sino que entregaría las llaves del universo a una megalómana. Si me negaba, ¿qué pasaría? El Nexo seguiría aquí, una bomba de relojería conceptual esperando a la próxima nave, al próximo corazón roto que pudiera sintonizar. Me senté en el suelo del laboratorio, con la espalda contra la pared fría. Mi cabeza era un caos de voces, la de Iskra suplicando cordura, la de Alma exigiendo obediencia, la del Nexo prometiendo paz, y la más dolorosa de todas, la risa de Lily, un eco de una playa que nunca podría ser mía. El puente era yo, una estructura construida con dolor, y ambos lados del abismo querían usarme para cruzar. Shiloh se sentó frente a mí. La grieta en su mente era ahora un cañón. Miraba sus manos, que parpadeaban dentro y fuera de la existencia. «Ella tiene razón, ¿sabes?», dijo en voz baja, refiriéndose a Alma. «El orden, el control. Es lo único que tiene sentido. El caos duele». El Nexo le había mostrado las realidades donde fallaba,
donde su tripulación moría, donde era deshonrada, y le había mostrado una donde el control de alma traía una paz perfecta y estéril. Estaba eligiendo la tiranía sobre la incertidumbre. Sentí una oleada de claridad, fría y terrible. No podía permitir que ninguna de las dos ganara. No podíamos dejar que la plaga de los tejedores se extendiera, ni podíamos permitir que Alma la convirtiera en un arma. El nexo tenía que ser destruido, pero estaba protegido por su propia naturaleza imposible. No podíamos dispararle, no podíamos bombardearlo. ¿Cómo se destruye una idea? Iskra, dije, hablando al comunicador en mi muñeca. ¿Hay alguna forma? ¿Alguna forma de colapsarlo? Hubo un largo silencio desde la ingeniería. Pude imaginarla rodeada de sus ecuaciones, buscando una respuesta en los límites de la ciencia. Quizás, respondió finalmente, pero es teóricamente letal. La existencia del nexo dependía de su coherencia cuántica, su perfecto estado de superposición. Si pudiéramos introducir una paradoja lo suficientemente fuerte en su núcleo, podríamos forzarlo a colapsar en un único estado. Y en ese colapso, la energía contenida en su estructura de probabilidad se liberaría, se aniquilaría a sí mismo. Pero para introducir la paradoja, continuó Iskra, necesitamos un canal directo. Necesitamos una mente conectada que pueda pensar la paradoja en el lenguaje del nexo. Necesitamos un puente. Sus palabras colgaron en el aire. La única forma de destruir el puente era usar el puente. Y yo era el único puente que teníamos. Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Tenía que conectarme, no para aceptar las visiones, sino para convertirme en el arma que las destruiría. Tenía que abrir mi mente a la totalidad del nexo, abrazar todas las realidades, la hermosa y la horrible, y mantenerlas juntas el tiempo suficiente para que Iskra pudiera introducir el veneno. Y en el momento del colapso, mi mente, inextricablemente unida a la suya, se haría pedazos. «Explícamelo», le dije a Iskra, mi voz firme por primera vez en días. «Dime qué tengo que hacer». Shiloh me miró, sus ojos parpadeantes llenos de una mezcla de horror y confusión. Estaba eligiendo un camino que no estaba en sus mapas, una opción que desafiaba tanto la orden de Alma como la rendición al nexo. Estaba eligiendo el sacrificio. El plan de Iskra era a la vez brillante y aterrador. Lo llamó la paradoja de la conciencia anidada. El nexo operaba bajo la premisa de que todas las realidades posibles existen. Ella había diseñado una ecuación, un concepto, que si se introducía en ese sistema, crearía un bucle de retroalimentación infinito. Una idea que se refutaba a sí misma en su propia existencia. Imagina una frase, explicó Iskra. Esta frase es falsa. Si es verdadera, entonces es falsa. Si es falsa, entonces es verdadera. Es una paradoja simple. La que yo he diseñado es exponencialmente más compleja. Es una paradoja ontológica, un concepto de una realidad que solo puede existir si no existe. Si el nexo intenta computar esta realidad, se verá obligado a elegir entre dos estados imposibles. Se desgarrará a sí mismo. La tarea era mía. Tenía que usar la silla de interfaz para establecer una conexión estable y de gran ancho de banda con el nexo. Una vez que el enlace estuviera abierto, tendría que actuar como un filtro consciente. El nexo intentaría inundarme con todas las realidades, con la visión de Lily, con la totalidad de su ser. Mi trabajo era resistir esa disolución, mantener mi propia conciencia singular intacta el tiempo suficiente. Mientras yo mantenía abierta la puerta, Iskra desde la ingeniería cargaría la paradoja en el flujo de datos. Sería como inyectar un virus mortal directamente en el corazón del sistema. El nexo, al ser una conciencia distribuida, se centraría en mí, el punto de entrada, intentando asimilarme o expulsarme. Esa concentración me convertiría en el pararrayos. Cuando la paradoja golpee, dijo Iskra, su voz llena de una gravedad terrible, el colapso será casi instantáneo.
Pero para tu percepción unida a la del nexo, podría sentirse como una eternidad. No puedo predecir qué le hará a tu mente, Derek. Podría destrozarla, fragmentarla a través de todas las realidades que está tratando de colapsar. No sabemos qué hay al otro lado de eso. Shiloh se levantó. No lo permitiré, dijo, su voz temblando. Mi orden es establecer una conexión, no destruirla. Alma quiere el conocimiento. Alma quiere ser un dios, le grité. Y los tejedores son la prueba de que el precio de ser un dios es tu alma. ¿Qué clase de orden sigues, Shiloh? ¿La que te dio un burócrata a años luz de distancia o la que te dicta tu propia humanidad? Mi pregunta la golpeó. Vio la elección con una claridad brutal. Servir a la tiranía de Alma, ceder a la locura del nexo, o ayudarme a salvar lo que quedaba de la realidad, aunque le costara su carrera, su vida, todo en lo que creía. La grieta en su mente se convirtió en un campo de batalla. Me volví hacia la silla de interfaz. Ya no le tenía miedo. Era mi arma, mi andamio, mi cruz. Iskra, dije, prepárala. Shiloh, tú tienes que tomar una decisión. O me ayudas, o me detienes, pero el tiempo se acaba. La presencia del nexo en mi mente se hizo más fuerte, más insistente. Sabía que estábamos planeando algo en su contra, y estaba reuniendo sus fuerzas para detenerme. Shiloh sacó su arma de servicio. El sonido del metal al desenfundar fue ensordecedor en el laboratorio silencioso. La apuntó hacia mí, sus manos temblando violentamente. Su rostro era una máscara de agonía. Múltiples versiones de ella luchaban por el control. La soldado leal, la comandante protectora, la mujer aterrorizada. Sus ojos parpadeaban, enfocándose y desenfocándose de la realidad. «No puedo dejar que lo hagas», susurró, su voz rota. Las órdenes, el orden. El nexo la estaba usando, amplificando su necesidad de estructura para convertirla en mi carcelera. Iskra gritó por el intercomunicador. «Shiloh, no, él es nuestra única esperanza». Pero Shiloh no escuchaba a Iskra. Estaba escuchando a Alma y al susurro de un universo ordenado y sin dolor. Me senté en la silla de interfaz ignorando el arma. «Haz lo que tengas que hacer, comandante», dije con calma mientras me colocaba el arnés neuronal. Pero cada segundo que dudas, Alma se acerca más a conseguir lo que quiere. Miré sus ojos tratando de encontrar a la mujer que había conocido, a la líder en la que había confiado. «Sé que estás ahí, Shiloh. Lucha». Mi súplica pareció alcanzarla. El arma vaciló. En ese momento de duda actué. Activé la secuencia de inicio de la interfaz. Los electrodos zumbaron y el mundo se disolvió en una avalancha de luz blanca. El nexo me golpeó con toda su fuerza. No era una visión, no era un susurro. Era un océano de todas las cosas que habían sido, eran y podrían ser, vertiéndose en el recipiente de mi única mente. Vi el nacimiento de galaxias y la muerte de estrellas. Escuché cada palabra pronunciada por cada ser que alguna vez existió. Sentí cada alegría y cada dolor, y en el centro de todo estaba la playa. Lily me sonreía, pero su sonrisa estaba superpuesta con su rostro pálido en una cama de hospital. Su risa era un eco de su último suspiro. El cielo y el infierno, tal como Iskra había predicho. «Derek, ahora». La voz de Iskra atravesó el caos, una aguja de cordura en un huracán de locura. «Mantén el canal abierto. Concéntrate». Me aferré a un solo pensamiento, la única cosa que era mía y solo mía: el amor por mi hija. No la visión, no el fantasma, el amor. El doloroso y real amor que sentía por la niña que había perdido. Usé ese amor como un ancla, como un escudo contra la disolución. La paradoja llegó. No fue un sonido ni una imagen, fue una sensación de desgarro. Sentí al nexo retorcerse, una bestia cósmica empalada por una lógica imposible. Intentó computar la ecuación de Iskra y fracasó. Intentó expulsarla y fracasó. El bucle de retroalimentación
se estaba comiendo su propia existencia. Oí un disparo. Un dolor agudo floreció en mi hombro. Shiloh había disparado, pero no a mí. A través del velo de realidades, la vi de pie sobre el panel de control de la interfaz, destrozado por el disparo. Había elegido un bando. No me había detenido a mí. Había destruido el equipo, cortando la conexión de Alma, asegurándose de que, pasara lo que pasara, la descarga a la Tierra fracasara. Fue su último acto como comandante del Odiseo. El Nexo gritó, un grito silencioso que sacudió la estructura de la realidad. La luz blanca se volvió negra. Sentí que mi mente se estiraba, se adelgazaba, se rompía como un trozo de cristal. Me fragmentaba, mis piezas siendo arrojadas a través de las infinitas realidades que el Nexo colapsaba a su alrededor. Mi último pensamiento coherente fue para Iskra y Shiloh. Habían ganado, habíamos ganado, y luego solo hubo todo y nada. Me sacan de la silla. Los brazos de Shiloh son fuertes, su rostro está manchado de hollín y lágrimas. La luz de emergencia roja parpadea sobre su pelo corto, haciendo que la sangre de mi hombro parezca negra. El laboratorio está destrozado, el metal retorcido como si una bestia hubiera sido liberada y hubiera muerto aquí. El aire huele a ozono y a finalidad. Shiloh me arrastra por el pasillo. Dice mi nombre una y otra vez, pero su voz llega desde muy lejos, a través de un túnel de agua. Miro hacia atrás. Iskra está de pie en la puerta del laboratorio, mirando la pared donde estaba el Nexo. Ahora solo hay un agujero en la realidad, una mancha de la nada que se encoge lentamente. Sus hombros se hunden, no de alivio, sino del peso de lo que ha hecho. Hemos sobrevivido. Creo que hemos sobrevivido. Las paredes son blancas y suaves. No hay esquinas. El traje que llevo no tiene cremalleras ni botones. A veces, Iskra viene a visitarme. Se sienta al otro lado de un cristal grueso y me habla. Su voz es suave, llena de una piedad que no puedo soportar. Me cuenta que volvimos a la Tierra. Shiloh fue sometida a un consejo de guerra y exonerada bajo circunstancias extraordinarias. Que ella, Iskra, ahora dirige un departamento secreto dedicado a la higiene causal. Me pregunta, ¿qué veo? No le digo que la veo a ella y a la versión de ella que murió en la nave y a la que nunca nació. Le sonrío y ella empieza a llorar. Sabe que la victoria tuvo un precio y yo soy el recibo. El sol de la tierra es cálido en mi rostro. Estoy de pie en el césped de mi antigua casa. El césped está recién cortado. La puerta principal se abre y Lily sale corriendo. Lleva un vestido amarillo. Su sonrisa no tiene el hueco del diente que recuerdo. Es perfecta. Corre hacia mí, pero sus pies no tocan el suelo. Flota a centímetros de la hierba. Me abraza y no siento nada. Es una imagen perfecta, una película proyectada en el interior de mis párpados. Sé que no es real, pero también sé que la celda acolchada no es real, y el rescate tampoco. Son solo habitaciones diferentes en la prisión de mi mente rota. A veces me pregunto si alguna vez salí de esa silla. Estoy viendo las noticias en una pantalla que parpadea en la esquina de mi visión. La directora Alma está dando una rueda de prensa. Anuncia una nueva era de paz y prosperidad global. Los mercados se estabilizan. Los conflictos terminan. La humanidad, dice, está finalmente unificada. Sonríe y sus ojos tienen un brillo que reconozco. Es el brillo del conocimiento absoluto. Shiloh destruyó la interfaz, pero el puente estuvo abierto durante 37 segundos. No fue suficiente para una descarga completa, pero fue suficiente para una gota. Una sola gota del océano de los tejedores cayó en el receptor de Alma, y ahora está aprendiendo a usarla. Miro el cielo a través de una ventana que podría o no estar allí. Las nubes se mueven con una simetría antinatural. No está controlando el futuro, lo está pintando, y yo soy el único que puede ver las pinceladas.